Simplemente quisiera compartirles, amigos presidentes, una actualización del estatus de las discusiones que hemos tenido en el seno del G20, porque para nosotros, para México, es muy importante compartir esta responsabilidad, la de participar en este grupo, con los países hermanos y socios de América Latina y particularmente de la Alianza del Pacífico. Como ustedes saben, a partir de esta semana, a partir del día 1, México asumió la presidencia del G20, una responsabilidad muy delicada porque es la primera vez que no solo un país latinoamericano, sino un país en desarrollo la asume y esperamos poder contar con la comprensión y el apoyo de todos ustedes para poder, por una parte, llevar una reunión exitosa que tendrá lugar en México el día 18 de junio en la ciudad de Los Cabos, en Baja California Sur, pero por otra parte poder ser fieles portavoces de las inquietudes y los planteamientos de los países en desarrollo y particularmente de nuestros amigos de la Alianza del Pacífico. Básicamente, el contexto de la G20 está marcado por esta terrible crisis global y quizá es el primer aspecto que rodea, envuelve y domina totalmente las discusiones del G20, la crisis mundial y concretamente la crisis europea. Nosotros hemos planteado algunas prioridades a las cuales haré referencia, pero básicamente el primer tema es efectivamente los riesgos para la estabilidad económica mundial. Aquí hay, además, en ustedes grandes conocedores de los temas económicos, tanto en el caso de la Alianza, los presidentes aquí presentes, tanto el presidente Santos como el presidente Piñera, que son verdaderos expertos en el tema, y creo que podremos platicar abundantemente de este asunto. Yo me permitiría esbozar una visión de las cosas tal y como las he percibido en la última reunión en Francia, en Cannes, hace algunas semanas. Como sabemos, la estabilidad económica mundial está severamente comprometida a partir, en términos generales, si hubiera una palabra o un título que resumiera el origen de esta problemática, serían los desequilibrios. Severos desequilibrios. Primero, severos desequilibrios fiscales al interior de las economías en sí mismas. Desequilibrios fiscales que llevaron a muchos países europeos, Grecia es el más señalado, pero no es el único, a sostener déficits públicos, más bien a mantener déficits públicos que resultaron, como era evidente, insostenibles. Déficits por arriba del 10% de su PIB y que ahora están marcando definitivamente una verdadera quiebra de los países. Déficits, también desequilibrios por otra parte, desequilibrios en términos de balances de cuenta corriente entre países. Es evidente que a nivel mundial hay, particularmente entre Estados Unidos y China, pero creo que todos nuestros países corremos la misma suerte, un severo desequilibrio en cuenta corriente entre, por ejemplo, el superávit comercial y de exportaciones, el superávit de cuenta corriente de China y el déficit que implica esto, economías como la norteamericana y muchas economías como las nuestras. Y por otra parte también un enorme superávit en cuenta de capitales que ha provocado una enorme acumulación, básicamente de reservas también en esa economía, por señalar uno de los más significativos. Ahora, yo recuerdo muy bien que en la experiencia que muchos de los países latinoamericanos tuvimos, si no es que todos en los 70s y los 80s, una buena parte de nuestros problemas derivaron precisamente por estos desequilibrios. Finanzas públicas llevadas a un excesivo gasto muy por encima de los ingresos públicos, déficits públicos recurrentes que implicaron un sobreendeudamiento de las finanzas de los gobiernos y hasta hacer la deuda pública de nuestros países impagables. Yo creo que poco más o menos, toda proporción guardada, esta es un poco la historia de muchos países de la Unión Europea. Déficits públicos que se fueron exacerbando, que se exacerbaron aún más en plena crisis económica cuando había una especie de consenso de que había que
acelerar el gasto de los países para impulsar medidas contracíclicas en el pleno momento de la recesión, lo cual tiene una lógica, ciertamente, pero pues simple y sencillamente las condiciones de sostenibilidad de las economías pues no fueron comunes y muchas economías literalmente quebraron. Yo recuerdo todavía en alguna reunión del G20, si mal no recuerdo, en Pittsburgh, en Estados Unidos, aquí el presidente Moreno me ayudará a recordar, en fin, pero había una discusión si era el momento de parar las políticas contracíclicas y diseñar una estrategia de salida, la famosa exit strategy, o bien había que seguir con las políticas expansivas. Y la conclusión del G20 entonces era que había que seguir con las políticas expansivas porque no era el momento de declarar la victoria sobre la recesión. Ya estábamos saliendo, eran finales de 2009, del momento más crítico. En el caso de México, pues francamente no teníamos opción. Tuvimos una recesión severísima en 2009. Nuestra economía fuertemente vinculada a Estados Unidos, donde van el 83% de nuestras exportaciones, se vio dramáticamente afectada por el colapso del consumo americano. Básicamente nuestra economía cayó el primero y el segundo trimestre de 2009 a tasas de más del 10% negativo, es decir, caíamos realmente en picada, con lo cual se generó realmente una situación crítica en México. Y tan solo por hablar del lado de finanzas públicas, imaginen ustedes, se cayó el impuesto sobre la renta en esas proporciones, se cayó el impuesto a valor agregado también en esas proporciones, y para colmo de males, literalmente, el yacimiento más grande de petróleo de México, que durante casi 25 años dio el 62% del petróleo nacional, se comenzó a terminar, ¿no? Comenzó a languidecer el yacimiento de Cantarell, cerca de aquí, por cierto. Con lo cual México perdió de producción entre 2008 y 2009 200,000 barriles diarios de petróleo. Es decir, para nosotros ya no había posibilidad de continuar políticas expansivas y decidimos diseñar nuestra propia salida, estrategia de salida, lo cual implicó aumentar los ingresos públicos, reducir los gastos, liquidar empresas públicas, con un costo político muy alto, ustedes se imaginarán. Pero yo recuerdo esta anécdota porque fue muy disonante del consenso del G20 en aquel entonces. Muchos países siguieron la política expansiva y para mí la metáfora es como cuando uno, por alguna razón, no puede seguir en la carretera a la misma velocidad, baja la velocidad antes de una curva peligrosa y cuando aparece ya después en la curva ve varios coches, ¿no?, desbarrancados y accidentados adelante. Esa es la impresión que tengo de muchas de las economías. En 2010 comenzaron a aparecer niveles de riesgo muy altos de las deudas, se evidenció que la deuda griega era simple y sencillamente impagable y esto ha provocado una concatenación de incertidumbres terribles. Estados Unidos también enfrenta un déficit brutal de más del 10% del PIB, que ustedes conocen, y esa es la tónica de preocupación que rodea todas las discusiones en el G20. Lo preocupante también es que yo no observo que los liderazgos europeos, en el supuesto de que puede haber soluciones técnicas adecuadas y valdría la pena conocer su opinión al respecto, no han tenido la posibilidad o la capacidad de aplicar tales soluciones en tiempo. Y la sola prolongación del problema europeo se ha convertido en una crisis mucho mayor al original de insolvencia griega. Y, en fin, yo creo que parte del G20 el reto mayor será no solo diseñar una propuesta y una salida de carácter técnico al problema, que sepa distinguir las cosas. Hay países que tienen problemas de solvencia, es el caso griego. Hacíamos las cuentas y eran cifras verdaderamente estratosféricas. La deuda per cápita griega rondaba por el orden de los 83,000 euros, ¿no? Y era, pues no sé, 140, 150 veces, 150% de su PIB, con lo cual pues es simplemente pues impagable, ¿no? Yo no veo manera que lo pueda hacer. Hay otros países que no tienen los mismos problemas de solvencia, pero sí tienen problemas de liquidez, que puede ser el caso, por ejemplo, de Portugal o del propio España, y países que sin tener problemas de solvencia ni de liquidez tenían un problema de confianza severísimo, que fue el caso de Italia, que también terminó con la propia renuncia del primer ministro Berlusconi, ¿no?
Y la paradoja es que no se ha aplicado rápidamente una solución fuerte, y una solución fuerte implica respaldar agresivamente a los países que tienen problemas de credibilidad, pero no de liquidez ni de solvencia, y finalmente encontrar una solución a los países que nunca van a pagar su deuda, que es el caso griego y otros, ¿no? Yo lo vuelvo a pensar en el modelo latinoamericano de los 70s y los 80s. Nosotros también tuvimos un problema de crisis de deuda. Los acreedores de nuestra deuda, a final de cuentas, tuvieron que cargar y pagar el propio riesgo de el que le correspondía tomar, ¿no? Es decir, en el caso de México, por ejemplo, solo pudimos salir de la crisis de la deuda con quitas muy significativas. Fue cuando se diseñó el mecanismo de los bonos Brady, que permitieron solucionar el problema de la deuda, y creo que la solución fue similar en varios países. En Europa, por ejemplo, también los acreedores que tomaron a la ligera, esa es la verdad, bonos de deuda griega y de otras naciones, es realmente impensable que simple y sencillamente salgan limpios de polvo y paja de un problema como este. Tomar deuda en euros de países que sabes que no van a pagar no te puede implicar cero riesgos. Tiene que haber una asunción de riesgos y de costos por parte de acreedores, en los que parece que hay pues muchos bancos con capital francés, específicamente con capital alemán, y que eso pues ha complicado esa negociación. En fin, eso es lo que estamos observando allá y que se está complicando día con día. Creo que habrá que extraer lecciones de lo que los países latinoamericanos sufrimos en los 80s. El segundo tema ya lo mencionamos, los desequilibrios no solo al interior de las finanzas, sino los desequilibrios comerciales, que están afectando severamente las balanzas de varios países. Y una sobreacumulación de capitales en algún lado provoca también muchísimos desequilibrios que van repercutiendo una y otra vez en estas deudas. Eso implica el tema quizá más difícil de abordar, pero creo que es importante comentarlo, que es la importancia de que muchos países, entre ellos China, puedan tener y adoptar políticas comerciales y sobre todo políticas cambiarias acordes con el libre mercado. Un tipo de cambio artificialmente depreciado, como el que se piensa que es el que se sostiene en estas naciones y que provoca estos excedentes comerciales, pues efectivamente está teniendo un impacto terriblemente distorsionante en todo el resto de la economía mundial, y evidentemente hay que corregirlo tarde o temprano. Un tercer tema es recurrente en el G20, que es el proteccionismo. A partir de la crisis, un resurgimiento notable del proteccionismo, que creo que nosotros mismos lo hemos visto en nuestros países, es el caso de México, y que es esta tendencia política o de los congresos de considerar que todo comercio es malo y que toda importación es pecaminosa. Y eso ha llevado a muchos países a elevar nuevamente barreras proteccionistas, tanto arancelarias como no arancelarias, que la paradoja es que ponen un freno adicional al propio crecimiento económico. La conclusión ahí es que una de las salidas a la recesión económica mundial es precisamente liberar el comercio, pero es una de las salidas menos ocurridas, por lo menos en la práctica, lo es en el discurso, pero no en la práctica en los países del G20. Otros temas, la regulación financiera. Hay un consejo, el Consejo de Estabilidad Financiera del G20, orientados a fortalecer el sistema financiero global. La necesidad, un quinto tema es la necesidad de fortalecer los organismos financieros internacionales. Una buena parte de las discusiones del G20 nos llevaban precisamente a insistir, por ejemplo, en la capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo, que ya no sé, presidente, finalmente se concretó, pero yo recuerdo que el acuerdo se tomó prácticamente a regañadientes de parte de todos, después del Banco Regional de Asia, después del Banco de África, finalmente en el último de la fila dejaron al Banco Interamericano, espero que se haya hecho, ¿no? Pero aquí implica, por ejemplo, volver a capitalizar y fortalecer el Fondo Monetario Internacional para que, paradojas de la vida, haga, por ejemplo, en Europa tipos de intervenciones como las que hizo en su tiempo en América Latina y que le llevaron pues un enorme rechazo político, hasta cierto punto probablemente no justo del todo. Finalmente, dos temas que nosotros consideramos muy importantes. Uno es el tema de la seguridad alimentaria. Que duda cabe que en los últimos 2 años el precio de las materias primas y específicamente el precio de los alimentos se ha disparado notablemente. Y eso está generando en países no productores de alimentos, específicamente en África, en otros países del mundo,
está generando un aumento significativo de la pobreza, dado que las familias de ingresos más bajos dedican hasta el 50% de su ingreso a comprar alimentos y estos registran incrementos del 20 o el 30%, eso está implicando una pérdida neta del ingreso de las familias más pobres y ergo un aumento significativo y preocupante de la pobreza. Creo que para todos está claro que una buena parte de la explicación es que el crecimiento de la demanda por alimentos y materias primas explica este crecimiento de precios. Si el crecimiento sostenido de países como China o como India es de tasas de 2 dígitos o de casi 10% sostenido durante más de una década y media, y tienen entre los dos prácticamente a la tercera parte de la población mundial, eso explica efectivamente el aumento de los precios. Sin embargo, a mí personalmente me llama la atención un dato. En la recesión de 2009, en la crisis que se desató en 2009, sí hubo una caída significativa de los precios de los commodities, sí bajó el precio del petróleo y sí bajó significativamente el precio de los alimentos. ¿Qué es lo que hace que, a pesar de que hay condiciones recesivas en una buena parte de las economías más grandes, no se presente ni remotamente una variación a la baja de los precios de los commodities? Un factor es la demanda creciente que sigue en estos países, pero a mi juicio yo creo que hay algún componente financiero, especulativo, que no hemos sabido dimensionar, a lo mejor es pequeño, pero que puede tener una incidencia en estos precios. Y me explico un poco por qué. Hace aproximadamente 20 años, la participación de las empresas financieras en el mercado de commodities, en el mercado de alimentos concretamente, era de menos del 10%, ¿no? Es decir, el resto eran empresas vinculadas a alimentos, es decir, los Morgan Stanley eran menos del 10% y los Cargill y Masecas eran 90% restante. Hoy esta relación ha cambiado sustancialmente y el año pasado la relación fue casi de 40% de intervención de empresas financieras versus 60% de empresas especializadas y orientadas a la comercialización, lo cual además es lícito, es válido, etcétera, pero hay un efecto de corrimiento, dado que las tasas de interés de Estados Unidos son muy bajas, Japón muy bajas, europeas muy bajas, bueno, ahora están más altas con los riesgos, hay un corrimiento de inversiones hacia el mercado de commodities, una protección natural y una búsqueda de rentas muy ávida, que hace que ese mercado siga sostenidamente con precios muy altos. Y uno diría, bueno, pero en una recesión finalmente no puede haber compradores de todo. Lo que ocurre es, yo creo que hay un fenómeno adicional, que las políticas monetarias que se siguen aplicando de carácter antirrecesivo, concretamente en Estados Unidos, antes de ir, o en lugar de ir directamente al consumidor americano, que es a quien pretenden beneficiar, esta expansión crediticia que se da en Estados Unidos, esta inyección brutal de recursos y de dólares a través del sistema financiero americano, más bien está haciendo un periplo hacia mercados financieros altamente especulativos, con lo cual evitan, por ejemplo, una baja significativa en estos precios y me llevan a mí pues a articular una paradoja. Probablemente estemos en el caso, y es una hipótesis en la que probablemente esté equivocado, pero bueno, la esbozo, probablemente estemos llegando al caso de políticas económicas que en lugar de estimular el crecimiento, políticas monetarias concretamente en Estados Unidos, que en lugar de estimular el crecimiento, lo están inhibiendo a través de precios muy altos de materias primas, concretamente de alimentos, que se preocupa el tema de la pobreza, y de petróleo y combustibles, que es el que preocupa el tema pues del crecimiento. Esa es una inquietud que se las comparto porque sé que estoy entre expertos y probablemente despejen mi duda. Y finalmente el último tema, que es el tema de la lucha contra el cambio climático, que independientemente de que parece que el mundo no está ahora en el mejor momento económico para discutirlo, la verdad es que sigue siendo un tema de medular preocupación para todos. Sé que el presidente Santos, no sé si acabó de llover en Colombia, pero ha sido verdaderamente pues una tragedia por lo que hemos visto y nos ha relatado el presidente. Aquí en México, cerca de aquí, seguimos teniendo inundaciones en el sureste, pero en el norte y en el centro del país, en el 40% del territorio nacional, tenemos la peor sequía que haya tenido registro México en 70 años. Y digo 70 años porque creo que hasta ahí llegan nuestros registros, ¿no? Pero, por ejemplo, los tejanos, que tienen registros mucho más antiguos, dicen que es la peor sequía en 180 años
en toda la región del macizo de Norteamérica. De manera tal que para nosotros es fundamental pues avanzar en una agenda global contra el cambio climático. Está por expirar el protocolo de Kioto y bueno, estamos impulsando finalmente decisiones entre los líderes del G20 para impulsar estos temas. Y estamos pues queriendo vincular fuertemente a América Latina y específicamente a la Alianza del Pacífico a los temas del G20. Si bien no es desafortunadamente posible en las propias sesiones, creo que algo podemos hacer porque el G20 finalmente destina asiento a 1 o 2 liderazgos regionales a nivel mundial como participantes invitados. Sí podemos hacerlo, y esto es nuestro propósito, invitarlos a ustedes a que, sea a través de nuestras reuniones virtuales, sea a través de este mecanismo de la cumbre, podamos estar dialogando y participando y contribuyendo a tener una agenda, no de un país, en este caso México, sino una agenda que exprese los intereses y preocupaciones que nos son comunes. Ese es un poco el panorama del G20 tal como lo que veo yo, y desde luego, pues, por favor, sírvanse, considerarse como los patronos, digamos, los mandantes de nuestra representación dentro, que la consideramos, insisto, no solo nuestra, sino también pues de la región. Presidente.